Bueno, ya he visto la definición de un histograma, de las categorías de histogramas y para qué nos sirven. Vamos a trabajar un ejercicio aplicado al campo real y referenciando el mundo del comercio electrónico. Mire, no es para nadie un secreto que las empresas que están presentes en Internet requieren evaluar el rendimiento de sus sitios a partir del tráfico, del análisis del tráfico, pero a veces es difícil de manejar por el exceso de datos y el enfoque técnico. Seleccionando unos pocos datos del análisis de tráfico, pues aquellos relacionados con los objetivos, podemos construir un cuadro de mando integral. Mediante la consulta periódica de este cuadro de mando integral, el personal directivo puede adoptar decisiones para mejorar el rendimiento de la web. Pero bueno, las estadísticas de tráfico de un sitio web son la primera, y más de un sitio de comercio electrónico, son la primera y más importante fuente de información a la hora de medir el rendimiento de dicho sitio. No obstante, pues se tiene una serie de inconvenientes. Se presenta de forma indiscriminada un gran número de medidas, ancho de banda, consumido, visitantes únicos, páginas vistas, rutas usuales de navegación, errores, sin diferenciar la relevancia de cada una de ellas. Muchas de estas medidas exigen una familiaridad con conceptos técnicos que solo está al alcance del personal de sistemas. Su uso suele ser complejo y encontrar la correlación entre distintas medidas requiere un conocimiento técnico profundo de la aplicación. Esta complejidad pues propicia que se consulten con poca frecuencia, lo que impide detectar tendencias o inflexiones. Pues bien, para traducir todo esto, todo este volumen de datos en información relevante que permita conocer qué está funcionando y qué no entra en un sitio web, y sobre todo por qué lo está haciendo, pues necesitamos seleccionar solo un número reducido de medidas y relaciones entre ellas para formar lo que denominamos el cuadro de mando integral de un sitio web. Vamos y de forma introductoria a trabajar con una medida que es el número de visitas a nuestro sitio web en determinadas horas del día. Estimado aprendiz, recuerde que para las distribuciones de frecuencia, la representación gráfica más común es el histograma. El ejemplo que usted está visualizando en pantalla representa el número de visitas a una página de internet según intervalos de hora. De esta forma, podemos interpretar que de 0 a 1:59 de la mañana existieron 2 visitas. De 2 de la mañana a 3:59 de la mañana, 3 visitas. De 4 a 5:59, 4 visitas, y así sucesivamente. Lo primero, entonces, para tener los datos organizados, debemos clasificar los intervalos o sus variables en una columna. En otra columna incluiremos las frecuencias correspondientes a cada variable. En un segundo paso, vamos a seleccionar los datos
de las columnas haciendo clic en la primera columna de datos. Seleccionamos la celda, teniendo hundido el botón izquierdo del ratón, vamos a arrastrar, llegando a la última fila y nos desplazamos a la siguiente columna, de tal forma que queden sombreadas ambas columnas. Una vez se tienen seleccionadas las columnas de los datos, vamos al menú de Excel, el menú principal, vamos a seleccionar la pestaña Insertar, nos vamos al grupo Gráficos y seleccionamos la opción Columna. Vamos a graficar una gráfica de columna en 2D. Y bueno, aquí vamos a apreciar que nos aparece la gráfica, pero con las barras con espacios intermedios. Lo que necesitamos primero es que de entrada el gráfico no tenga espacios intermedios, que el eje vertical y el eje horizontal tengan los subtítulos correspondientes, que nuestro gráfico tenga un título general y bueno, y un diseño gráfico al final para que sea más atractivo. Para lo primero, entonces vamos a hacer lo siguiente. Hacemos clic en cualquiera de las columnas y esto automáticamente hace que las esquinas, los bordes de cada una de estas barras presente una figura circular. Con el botón derecho del ratón vamos a elegir dar formato a serie de datos. Al hacer clic en opciones de serie, que es la que primero aparece por defecto, le decimos que el ancho del intervalo sea igual a 0% o podemos deslizar el slider hasta esa misma cantidad. Pues bien, lo deslizamos hasta 0%, le vamos a decir cerrar y ya tenemos todos los datos de todas las frecuencias unidas. Luego vamos entonces a darle los nombres a los ejes. El eje vertical, que es el de frecuencias, y el eje horizontal, que es el eje de intervalos. Para ello vamos a la herramienta de gráficos, damos clic en presentación y aquí elegimos la opción rótulos del eje. Entonces vamos a darle primero el nombre al eje de las frecuencias. Elegimos título de eje vertical primario, le decimos título vertical, nos aparece un cuadro
de texto editable, y aquí vamos a escribir frecuencias. Seleccionamos por fuera del cuadro de texto para que nos quede aceptado el cambio. Ahora bien, para agregar el título del eje horizontal y estando en la ficha presentación, vamos a ir al grupo de etiquetas, rótulos del eje, título de eje horizontal primario, título bajo el eje. Le decimos que estos van a ser nuestros intervalos de hora. Vamos a dar un título a nuestro gráfico, elegimos la opción título del gráfico, título superpuesto centrado, y le decimos visitantes, portal o sitio o visitas de internet. Quedaría aplicar un diseño gráfico más vistoso. Seleccionamos nuestra gráfica, nos vamos a diseño, podemos cambiar al color de nuestra preferencia. ¿Sí? Si desplegamos a través de este botón de comando, podemos ver diseños al final en tercera dimensión que son bastante atractivos, y seleccionamos uno de estos y bueno, quedaría construido nuestro histograma de frecuencias. Muchas gracias. Cualquier inquietud, por favor, hágamela saber. Que esté bien.